a nombre de la Procuraduría General de la Nación, hacerme parte de este trascendente evento que además creo que va en la dirección correcta de consolidar un pacto social a partir, como lo decía el señor Contralor General, de una estrategia estatal, de una política estatal de largo plazo en la lucha frontal contra la corrupción. Pues bien, hoy veíamos en España, el 45% de los ciudadanos consideran que la corrupción es un problema prioritario. Ya no se trata ni siquiera de un tema de los países en vías de desarrollo o con menores niveles de desarrollo, sino es un fenómeno mundial, global, porque además nos evoca la realidad de una enfermedad de la democracia. Y aquí el doctor Juan Lozano lo decía, yo agregaría no solamente la clase política, los ciudadanos deben ser virtuosos. Montesquieu lo señalaba, el principio de la democracia es la virtud. Y creemos que la democracia es un punto de llegada cuando es un punto de partida. Y hoy nos estamos enfrentando a un cáncer que carcome la estructura de nuestra sociedad y que deslegitima la democracia. Por eso quisiera en esta parte introductoria y muy breve señalar que a nuestro juicio una de las facetas de interpretación de la corrupción en las que más hay que ponerle bolas, hay que poner atención, es en que ella mina la credibilidad en el Estado social de derecho y resta la confianza ciudadana. ¿Por qué? El Estado se fundamenta en la legitimidad. Hay que lograr resultados en el Estado para que las instituciones políticas sean sostenibles. Pues bien, la corrupción afecta esa sostenibilidad, impacta negativamente en la legitimidad del Estado y rompe con un elemento que es devastador, la confianza. Perdemos la confianza y eso pone en evidencia la debilidad, por supuesto, del Estado. La terminación del humo de la guerra, del conflicto, nos permite ver estos fenómenos y estas enfermedades que crecen en nuestra sociedad, pero también nos colocan un reto enorme. No le podremos explicar al país en poco tiempo que cesando los muertos por el conflicto armado, la criminalidad y la corrupción se enseñoreen en nuestra sociedad. Por eso, este es un tema de punto de inflexión, es un momento de no retorno. Es un momento de actuar mancomunadamente, Estado, sociedad, ciudadanía, para hacerle un pare y un corte a las manifestaciones de corrupción. ¿Por qué la corrupción? Yo quisiera intentar tres explicaciones del orden sociológico. Uno, el atomismo, a ese que se refería Tocqueville también como una de las debilidades de la democracia. Somos una sociedad y somos sociedades donde el individualismo se marca de manera enorme. El fin del poder, Naín lo señala, se ha ido deslegitimando las instituciones y cada vez son más pequeños los núcleos de poder. Pues bien, hay un marcado individualismo. Se obedece, pero no se cumple. Y entonces ese individualismo exagerado en la búsqueda de la cultura, de la obtención rápida del beneficio económico, es un caldo de cultivo para la corrupción que no podemos olvidar y que no podemos hacer a un lado. Asimismo, el señor Contralor lo decía, el gasto público hoy ha crecido en enormes proporciones. Tenemos un Estado social de derecho que exige, que reclama, hay mucha inversión y hay mucha actividad estatal, pero asimismo bregamos por tener un Estado mínimo. Reducimos la estructura del Estado, no hay presencia del Estado en las zonas del país y yo inclusive me aterro viendo, por ejemplo, el tema de Mocoa. Hoy nos estamos acordándonos de nuestros territorios nacionales, de nuestros departamentos, porque hay una presencia débil del Estado en muchas zonas del país. En Arauquita, a donde tuve oportunidad de visitarlo hace muy poco tiempo, los fenómenos naturales de desplazamiento del río son tan cotidianos que ya la Defensa Civil tiene planeado más o menos a dónde tiene que llevar a la gente, a qué sitios de albergue, y ahí no hay una presencia, digamos, fuerte del Estado. Entonces, atomismo, un Estado débil en su presencia, un Estado mínimo que inclusive le entrega mucha operación al sector privado y un Estado social de derecho con mayor inversión pública, con mayor gasto y con mayores recursos, son un entorno proclive o propicio para alimentar fenómenos de corrupción. Por eso, una reacción frente a ella nos parece esencial, es consolidar un gran pacto nacional de superación de la corrupción. ¿Por qué? Porque
podemos identificar muchas causas. Este es un fenómeno multicausal, multifacético. Es un fenómeno, además, que tiene muchas clasificaciones, el señor Contralor también lo decía, y hoy encontramos empresas criminales de corrupción, empresas transnacionales, como el capitalismo ha superado, digamos, a unas fases superiores, según lo diría Lenin. La corrupción también está en fases superiores de elaboración, electrónicas, financieras, de globalización internacional. Pero quiero también dejar en este foro la evidencia de la necesidad de que reflexionemos sobre la corrupción cotidiana. Voy a mencionar un caso que seguramente jamás ha pasado en el país: carretera Cali-Buga. Se traspasa la velocidad, una carretera muy bien estructurada, se parquea por orden de una autoridad policiva, le imponen al ciudadano un comparendo, el ciudadano va con sus 2 hijos y el policía le dice: sí, pues este parte vale 350.000, ahora 50.000 y pues ya para que usted siga. Y el ciudadano dice: hombre, sí, no me voy a ir a Cali a pagar, más bien le pago a la gente de la policía. 3 muchachos atrás observando, un agente de la policía viendo que a lo mejor va a recibir obviamente un dinero casi que con una aceptación subcultural. Ese fenómeno de corrupción cotidiana no lo podemos perder de vista y yo diría, Odebrecht no nos puede hacer perder de vista este problema de corrupción cotidiano y cívico. Múltiples formas de reaccionar, por supuesto, a la corrupción. Yo creo que la estructural es esa orientación estatal, de política estatal, sustentada en un pacto social, porque no bastan las normas. Estamos absolutamente claros que tenemos demasiados estatutos para todo. Inclusive una sociedad en la que el derecho le quite el espacio a la lógica es una sociedad débil. Porque es que tenemos tanta norma que ya en las mismas normas los corruptos se regodean porque encuentran las formas de interpretarlas de manera adecuada. Y Contralor, ahí tenemos retos con el nuevo código, digamos, frente a los temas de prescripción y frente a temas de interpretación que pueden ponernos en calzas prietas. Entonces ese pacto social, por supuesto, pero sí diríamos hay que impactar unos elementos fundamentales. El tema del sistema electoral, sin duda. El esquema de esa virtud democrática a través del control a los costos, a través del fortalecimiento de los partidos, del cerramiento de las listas electorales para tratar de prevenir esa antropofagia electoral en donde yo tengo que hablar mal de mi compartidario para yo salir elegido y tengo que gastar más plata que él dentro de una forma irreflexiva de manejar las finanzas electorales. Entonces, una profunda reforma electoral, por supuesto, que impacte para lograr superar esas manifestaciones dolosas y culposas de la administración pública, que fortalezca el tema de las pérdidas de investidura que se habían dormido en el país y que afortunadamente ahora el Consejo de Estado ha revivido, ha revalidado y actualizado. Por supuesto, la acción frente a la función pública, con ese llamado de atención en que no todos los funcionarios públicos son corruptos, sin duda, que hay que establecer premios y recompensas a los que actúan bien, pero indiscutiblemente intervenir en la función pública con un elemento particular también, tener en cuenta la participación disciplinaria de los particulares. Tenemos en Colombia seguramente más de 300.000 contratistas que actúan como si fueran funcionarios públicos y a los cuales no les llega el control disciplinario. Y qué triste cuando, por ejemplo, nos enfrentamos al ejercicio de función pública muy cercana, por ejemplo, en la administración de concesiones, y esas concesiones resultan indemnes desde el punto de vista disciplinario. A lo mejor esos contratistas, a lo mejor vuelven a contratar, o como pasa en la alimentación escolar, se sanciona al funcionario público, pero no se sanciona disciplinariamente, contractualmente en muchos casos, a quienes han dado la dádiva, la coima o quienes desde el sector particular ejecutan la actividad. Y por supuesto, desde la sociedad, un trabajo mancomunado, una gran cruzada nacional que empiece en los colegios, por supuesto, que en todas las universidades del país hayan cátedras, eventos y foros para que la gente conozca qué es la función pública, las responsabilidades del funcionario público, los grandes merecimientos que debe tener un funcionario público, que nos permitan fortalecer las veedurías sociales y el trabajo mancomunado con el sector privado. Que el sector privado, y en eso Fasecolda
hace muchos esfuerzos en esa dirección, sus empresas y las empresas del sector, por supuesto para mantener códigos de ética vivos, esquemas de seguimiento ético al interior de las organizaciones, esquemas de control y de indicadores internacionales y de calidad, porque sin ellos, sin duda, todo esfuerzo público que hagamos se verá reducido. Una labor de todos, una tarea de todos y una gran oportunidad. A veces, para terminar, cuando aprecia uno esta situación del país, como que siente un sentimiento de opresión. ¿Para dónde vamos? Es curiosa, una sociedad que única en el mundo termina un conflicto armado, que tiene todas las circunstancias para salir adelante y se ve como sumida en este hoyo negro de corrupción. Pues bien, es un momento también para la esperanza, para que digamos no más, alto, todos vamos a superar, así como hemos superado otras circunstancias, vamos a superar unas condiciones proclives a la corrupción y entre todos podemos fortalecer y sacar adelante el Estado Social de Derecho, que es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.